Bueno, jóvenes, entonces seguimos. Eh, para que nos ubiquemos de nuevo, entonces entiendan pues que reproducción es simplemente entender paso a paso y lo más profundo posible qué pasa en cada una de las estructuras reproductivas del sistema masculino y del sistema femenino. Entonces acuerden que nosotros empezamos por toda la parte de anatomía, identificando las diferentes estructuras, cómo era su funcionamiento, cuál era su finalidad en todo el proceso de reproducción. Y empezamos por parte del macho, empezamos desde una espermatogonia, los túbulos seminíferos, y miren cómo fuimos viendo la transformación de un espermatozoide, pues desde una espermatogonia hasta un espermatozoide netamente conformado morfológicamente, que acuerde que eso ocurre todo en el túbulo seminífero. Entonces, si nosotros vamos a empezar a detectar problemas cuando evaluemos el semen, vamos a detectar problemas morfológicos, entonces tenemos que pensar en el macho por allá en el túbulo seminífero, ¿cierto? Porque ahí se va a dar toda la morfología, cabeza, cuerpo y cola del espermatozoide, ¿cierto? Entonces después vimos cómo el espermatozoide luego en el epididymo empieza a adquirir movimiento, dureza, fertilidad, receptores, acrosoma, mitocondrias, flagelo. Entonces todo eso cómo se va dando es la maduración. Y esa maduración, luego la maduración del espermatozoide, luego acuérdense que ya llegan todas las glándulas accesorias y producen lo que es el líquido seminal, que es nutritivo, protección, antioxidante, lubricante, limpieza, etcétera. Control del pH. Entonces miren que sí tiene muchas funciones y todas las glándulas anexas con todo ese líquido seminal ya se da la eyaculación y entra pues en lo que es el tracto reproductivo femenino. Y en el tracto reproductivo femenino nosotros acuérdense que vimos como desde lo que es los labios hasta allá, hasta el oviducto, ¿cierto? Entonces acuérdense que vimos todo el vestíbulo vaginal, la vagina, el cervix, las criptas, la selección, el útero, las trompas, el oviducto, istmo, ámpula, infundíbulo y ovario, ¿cierto? Entonces eso lo tienen que tener muy claro para qué sirve cada cosa. Eh, Vimos la importancia de esas estructuras y vimos nada más y nada menos que el funcionamiento del ovario. Entonces, cuando nosotros como zootecnistas necesitamos hablar de reproducción, tenemos que tener muy claro lo que es el ciclo ovárico. Ese ciclo ovárico, entonces, acuérdense que lo vimos a profundidad, vimos todas las hormonas femeninas y en esas hormonas femeninas, vimos toda la parte de oxitocina, progesterona, estradiol, eh, pues, FSH, LH, todas esas hormonas que también vamos a ir recordando, ¿cierto? Entonces, no se me pueden perder. Otra vez les recalco todo lo que es el ciclo ovárico. Entonces, acuérdense que todos los ciclos estrales comienzan siempre con un llamado de una onda folicular, que, la hormona que media el llamado, el reclutamiento de la onda folicular es la FSH, ¿cierto? Y entonces esa FSH va a tomar cada ovocito y alrededor de cada ovocito, gracias a las células de la granulosa, va a formar todo lo que es el folículo como tal. Y que acuerde que el folículo es esa combinación entre células de la granulosa principalmente que están produciendo estrógenos y van llenando de estrógenos esos folículos y ahí se da pues lo que es el reclutamiento, ¿cierto? Y ese reclutamiento lo vemos acá. Y después de ese reclutamiento viene una selección y una dominancia. Entonces, acuérdense que esa dominancia se va a dar mediada principalmente por las inhibinas que generan los folículos más grandes. Entonces, van generando no solamente receptores, sino también producción de inhibina y va haciendo que se inhiban los otros folículos que van creciendo pues bastante. Y el resto, entonces, ya hasta que llega a un folículo dominante y se atresia. Muy importante que sepan que esas inhibinas no van a funcionar igual en los cerdos o en los animales que tienen varias crías, ¿cierto? Porque necesitamos varios folículos dominantes que van a ser los folículos preovulatorios. Entonces, acuérdense que más o menos en un ciclo de 21 días que dura en yeguas, en vacas, ¿cierto? Vamos a tener de 2 a 3 ondas foliculares.
y esas ondas foliculares simplemente van a llegar hasta su folículo preovulatorio, pero acuérdense que no se va a dar esa ovulación a menos de que haya un pico de LH. Entonces recordemos, la FSH hace todo el reclutamiento. En el momento en que el reclutamiento se va dando, pues va aumentando todo lo que es el estradiol, ¿cierto? Los estrógenos. Y esos estrógenos van dando unos signos de estro, de celo, ¿cierto? Pero esa cantidad de estradiol que se produce simplemente va a treciarse el folículo dominante, se va a treciar debido a que nunca hubo un pico de LH. Entonces vuelve y comienza otra onda folicular porque vuelve y empieza la FSH a aumentar, que es esta verdecita. Vuelve, hace otra reclutamiento, selección y dominancia, pero en el caso, pero miren que estas ondas foliculares pasan y ocurren y ocurren y ocurren, simplemente es porque la progesterona está alta, ¿cierto? Entonces la progesterona está alta. ¿Y por qué está alta la progesterona? Porque hay una presencia de un cuerpo lúteo. Y esa presencia del cuerpo lúteo se da porque hubo una ovulación previa. Mírenlo aquí al inicio. Esa ovulación previa fue porque hubo un cuerpo hemorrágico que quedó después de una ovulación y ese cuerpo hemorrágico, acuérdense que esas células de la teca se van transformando en ser eh, unas células que antes eran un folículo, se van modificando y van produciendo progesterona. Y esa progesterona es la que va a mantener que haya siempre ondas foliculares, pero nunca haya una ovulación. En el momento en que no hay una preñez, y eso se dan cuenta por allá, ahora eso es lo que vamos a ver hoy, se dan cuenta por allá en el endometrio del útero, hay una implantación si hay una preñez, ¿cierto? Y esa implantación hace que rompa la producción de prostaglandina F2 alfa. Pero cuando no hay implantación, cuando no hay un reconocimiento de un embrión a nivel del endometrio en el útero, pues inmediatamente se produce prostaglandina F2 alfa y esa prostaglandina F2 alfa lisa el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo lo que produce es progesterona, como lo que produce es progesterona, esa progesterona cae y inmediatamente da paso a que haya un pico de LH, el cual genera la ovulación. Listo, eso lo tienen que tener muy, muy claro. Espérenme un segundito, ya sigo. Bueno, y entonces, ya teniendo todo eso en cuenta, teniendo eso claro, pues ya sigue en la parte donde nosotros vimos cómo llegaba el espermatozoide hasta el ovocito, dónde se encontraban, cómo era el reconocimiento, cómo era esa adherencia de los receptores del espermatozoide con los ZP3 de la zona pelúcida, la hiperactivación, la capacitación del movimiento rectilíneo fuerte. También vimos en ese reconocimiento cómo el ZP3 se pegaba, cómo empezaba a liberar todas las enzimas del uso acrosomal, cómo empezaba a soltar esas hialuronidasas y empezaban a abrir esa zona pelúcida. Y en el momento en que abría una parte de la zona pelúcida ya estaban los ZP2 y empezaba ya a liberar, a penetrar toda esa zona pelúcida. En el momento en que seguía penetrando, acuérdense que hay un redondel de gránulos corticales que hacen que se bloquee la poliespermia, o sea que entran diferentes espermatocitos y pone dura pues toda la zona pelúcida, entonces entra un espermatocito, pues suelta el pronúcleo, se juntan los dos pronúcleos y ahí vamos. Entonces se juntaron los dos pronúcleos y formaron lo que es el cigoto. Entonces ahí vamos. En el momento en que se juntan los dos, se forma el cigoto como tal, empieza eso que vemos acá. Entonces tenemos el clivaje, que es la primera ruptura o separación. Mire que se juntan los dos pronúcleos y forman, es el cigoto como tal, pero el cigoto también, a su vez, ya cuando es completamente diploide, con todo el número de cromosomas exacto, ha sido un clivaje. Y ese clivaje luego empieza a separarse más y más y más, entonces formando ya hasta mórula, hasta blastocito, y una cosa que se llama eclosión del blastocito. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver toda la parte de fertilización, que es esta. Bueno, fertilización, pero ya lo vimos, desarrollo, que es esta parte de clivaje mórula blastocisto. Luego tenemos la parte de reconocimiento e implantación. Pero reconocimiento e implantación es cuando ya
el embrión, ya no podemos hablar de ovocito, ya no, pues no, ya hablamos de un embrión, ese embrión empieza a descender por el oviducto, del oviducto llega a los cuernos uterinos, de los cuernos uterinos llega al útero. Y en el útero es donde ocurre el reconocimiento de que la madre reconoce o ya se da cuenta de que tiene una preñez, y luego la implantación, que para unas especies esa implantación es como el embrión se une con el endometrio del útero. Entonces esa implantación pues normalmente es una implantación principalmente es en primates, ¿cierto? Como decir, en los humanos y en los simios, etcétera. Pero normalmente cuando hablamos de cerdos y de vacas, no es una implantación porque no hay una unión estrecha entre el endometrio y el embrión, sino que es más una adherencia que ocurre por unas estructuras que se forman, que después lo vamos a ver en tipos de implantación. Hoy solamente vamos a ver cómo es hasta la implantación, que se empieza a unir el endometrio, y el ejemplo que se les tiene es una unión principalmente como en primates, ¿cierto? Muy estrecha. Bueno. Entonces, ¿qué es el clivaje y la segmentación? Es en el momento en que todas las células, cuando se forma el cigoto, ¿cierto? Mírenlo acá. Se forma el cigoto. Ese cigoto se le va a dar el nombre de blastómeras, ¿cierto? Una blastómera son células que son totipotentes. ¿Qué significa totipotentes? Que van a tener la capacidad de volverse la célula que sea, ¿cierto? Es un paso antes de ser una célula madre, ¿cierto? Ya lo vamos a ver por qué. Pero totipotentes son células que no son diferenciadas, no tienen características específicas y se pueden convertir en lo que sea, ¿cierto? En esas partes, como son las que van a dar origen también a las células madres, que las células madres también tienen esa particularidad, que son capaces de volverse la célula donde vayan. Entonces una célula madre, por ejemplo, va al hígado y se convierte en un hepatocito, va a un intestino, se convierte en enterocito, y esa es una característica especial que tienen las células madres, que simplemente llega a un lugar y por los receptores que tienen las células alrededor, ellas se convierten en lo mismo. Entonces ahí hay una industria muy grande pues trabajando con células madres hace muchos años porque tienen capacidad de regenerar. Entonces ustedes ven que hay muchos trabajos, que hay gente que les ponen células madres en el hígado, en la vejiga, en varias partes, porque ayuda a la reconstrucción, ¿cierto? Bueno, pero estas son antes de células madres, son células mucho más precarias, pero con mayor plasticidad o facilidad de volverse lo que sea, ¿cierto? De volverse absolutamente lo que sea. Entonces, en ese clivaje o segmentación, ellas comienzan con un clivaje que es de 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, pero simplemente nos vamos a ir hasta 8. En el momento en que esas 8 blastómeras, miremoslas aquí en el último dibujito, esas 8 blastómeras hacen una replicación adicional, ya llegamos a 16, pero cuando llega a 16 encontramos una estructura que ya se llama mórula. Listo, entonces tenemos aquí las 16. Cuando llegamos a 16 blastómeras ya se llama mórula, ¿cierto? Y su nombre lo adquiere simplemente porque se parece a una mora. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una transferencia de embriones, nosotros tenemos que reconocer ese embrión en qué estadio está. Porque dependiendo del estadio que esté, se debe implantar antes, después o incluso saber ese embrión va a ser más viable o menos viable a la hora de colocarlo en una receptora. Entonces eso lo vamos a entender muy bien en las personas que nos vayan a dar la exposición sobre transferencia de embriones. Ahí nos vamos a dar cuenta que en el momento en que se va a hacer una transferencia de embriones, se saca el embrión de la hembra donadora, ¿cierto? Ese embrión se coloca sobre un frasco de Petri y a través de un microscopio usted alcanza a ver las estructuras, y entonces usted empieza a ver estas estructuras, ¿cierto? Unas estructuras que te van a decir está en mórula, ¿cierto? Está en mórula o está en blastómera, en 8 o menos blastómeras, ¿cierto? Entonces, cuando está en mórula, eso le va indicando a uno que ya empieza a tener mayor viabilidad, ¿cierto? Pero miren, además de cuando ya llega a mórula, empieza a haber es una migración. Entonces, miren acá, esa migración es clave y esa migración, por ejemplo, ya es un blastocisto. Entonces, las blastómeras son las células, la mórula son más de 16 y el blastocisto
es cuando ya empieza a haber una migración, donde claramente, miren, se ve aquí abajo cómo hay una reunión grande de células que ya vamos a ver. Ese blastocisto se compone de dos partes. Una parte de abajo, la que está el mayor cúmulo de células, que se llama embrioblasto, y luego tenemos toda esta corona que ven aquí, ¿cierto? Toda esta corona, pongámosle a esto un poquito de... Tenemos esta parte, que es el embrioblasto, y esta parte, que se llamaría el trofoblasto. Y todo esto constituyente es el blastocisto. Listo. Entonces, en este momento también es importante, cuando se va a hacer una transferencia de embriones, reconocer si está en blastocisto, porque ese blastocisto también va a modificarse más. Entonces, una cosa es módulo, otra cosa es blastocisto. Y en el blastocisto ya, por ejemplo, uno puede identificar de que ese embrión como tal ya tiene una viabilidad mucho más alta como para hacer una transferencia a una hembra receptora. ¿Y por qué? Porque ahí ya podemos ver que no hay, si se da un buen blastocisto bien conformado como debe ser, que ahorita vamos a ver unas imágenes reales, ese blastocisto nos indica que, por ejemplo, no hubo, se puede de pronto percibir que no haya suficientes células, que no haya un buen embrioblasto compuesto, que también las células que están protegiendo todo esta, que es la zona pelúcida, si ustedes piensan, miren que todo esto es la zona pelúcida dura. La zona pelúcida aún no se ha perdido. Mire la zona pelúcida, ¿cierto? Pero mire que se está haciendo por dentro otra estructura de protección. Entonces, esta zona pelúcida también es muy bueno que esté bien conformada, porque esa zona pelúcida, como hubo la poliespermia y eso se volvió duro, ese embrioncito, esa va a ser la protección continuamente de ese embrión. Entonces, esa zona pelúcida es absurdamente importante y necesitamos ver a través del microscopio que esa zona pelúcida tenga muy buena conformación. Listo, tenga muy buena conformación para tomar la decisión de hacer una transferencia de embriones. Muchas veces ya tenemos las receptoras, son las vacas receptoras, y esas receptoras ya las tenemos sincronizadas, y muchas veces, incluso para no perder tiempo, uno ve un embrión mal configurado y uno dice, bueno, póngalo porque ya le hicimos una sincronización, ¿cierto? Pero muchas veces uno dice, no, ya está sincronizada. Pues es muy complejo porque es que ese embrión no va a pegar. Y entonces acuérdese que toca hacer todo el procedimiento, toca gastar los equipos que van a hacer. Bueno, aunque eso es pues ya para colocar el embrión es muy fácil, pues porque es como una pajilla, pero para poner el embrión en una pajilla o coger el embrión en fresco, también eso va a requerir unos procedimientos que muchas veces, si no tiene una estructura adecuada, uno dice, no pierdo tiempo ahí, que ese embrión como está configurado está muy feo. ¿Listo? Entonces, miren lo que les venía explicando. Tenemos entonces la zona pelúcida aquí protegiendo el embrión, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está ocurriendo esto? No, acuérdense que eso estamos todavía por allá en el oviducto, ¿cierto? Él va descendiendo de a poquito y todo esto va ocurriendo a medida que va descendiendo. Entonces ya está bajando por allá por el istmo, está ya llegando, como decir, a los cuernos uterinos. Y allá, si ustedes miran eso, hay muchos videos por ahí en YouTube y eso, se ve como el embrión va descendiendo y un montón de cilios y pelitos que hay en todo ese oviducto lo van transportando hacia donde debe ser. Listo, entonces este blastocito, como ya les había dicho, tenemos este embrioblasto. Como ven su nombre, dice embrio, ¿cierto? Entonces este va a ser el futuro embrión. Entonces después se van a dar cuenta que este embrioblasto va a tener unas 3 porciones muy importantes, y esas 3 porciones nada más y nada menos que son ustedes, ¿cierto? Cada uno de nosotros fue un embrioblasto. Y el trofoblasto, nada más y nada menos que es el que se encarga de pegarse al endometrio de la madre. Entonces eso es muy bonito, ¿cierto? Eso es muy bonito. Bueno, entonces aquí en ese embrioblasto no nos vamos a fijar tanto en el blastodermo, sino que más, mire que aquí son pluripotentes o totipotentes, ¿cierto? Y son las que van a dar lugar a las células madres. Este embrioblasto, todas estas células, son todas igualitas, pero hay algo muy bonito. Dependiendo de dónde estén ubicadas, cada una por
como se va a ir modificando el embrión, cada una va a tomar un papel totalmente diferente. Entonces, unas van a ser los ojos, unas van a ser el sistema gastrointestinal, otra va a ser yo no sé qué. Entonces, miren que todas las células son iguales, pero en algún momento, solamente por su posición, empiezan a desarrollar, a hacer una célula específica diferente de cada sistema de los que tenemos. Entonces, estos embrioblastos van a ser las células madres, ¿cierto? Y en la parte externa vamos a encontrar ese trofoblasto que es mucho más, se ve mucho más claro, ¿cierto? Porque es menos líneas de células, son mucho más claras y ese dan origen al corion, ¿cierto? ¿Qué es el corion? Simplemente es lo que se va a convertir en la placenta, ¿cierto? Entonces ese trofoblasto va a tener cosas muy importantes porque el trofoblasto prácticamente es el que va a empezar a formar la placenta. ¿Y con quién va a asociarse la placenta? Se va a asociar con el endometrio de la madre. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ese trofoblasto va a ser el que va a dar el reconocimiento y se va a reconocer con la madre simplemente para que la madre no produzca ¿qué? Prostaglandina F2 alfa. Entonces ese trofoblasto toca el endometrio, se empiezan a reconocer, ese reconocimiento incluso no se sabe en muchas especies, es difícil, y lo único que hace es desviar o bloquear la producción de prostaglandina F2 alfa. ¿Para qué? Para que esa prostaglandina F2 alfa, por eso les recordé en el inicio de clase, esa prostaglandina F2 alfa no me vaya a matar el cuerpo lúteo, a alisarlo, porque necesitamos cuerpo lúteo intacto toda la preñez para que la progesterona mantenga las condiciones óptimas de esa implantación, de ese reconocimiento e implantación del embrión. ¿Listo? Entonces, ojo, embrioblasto va a ser el embrión, trofoblasto va a dar el origen a la placenta. Bueno, sigamos. Largo a llover. Entonces miren estas fotos, estas ya son fotos reales. Estas fotos son las que le van a ayudar a uno a tomar una decisión si se va a hacer una transferencia o no de embriones y si se van a utilizar los embriones que son. ¿Listo? Entonces, en este blastocisto, ¿cierto? El blastocisto, miren cómo va cambiando la zona pelúcida. Teníamos una zona pelúcida gruesa, ¿cierto? Una zona pelúcida muy bien conformada y miren cómo va pasando. Aquí en este primero tenemos casi que apenas tenemos la singamia, el cigoto como tal. Y ese cigoto, miren cómo va migrando una mancha, va migrando la mancha y esa mancha va migrando a formar ¿qué? Entonces aquí ya sí tenemos el embrioblasto y miren cómo se ve aquí el trofoblasto, ¿cierto? Pero miren qué tan intacto está volviéndose qué tan grueso es la zona la zona pelúcida, sí, la zona pelúcida, qué pena. Entonces miren cómo va migrando hasta que ya queda una estructura, miren, muy redondeada, ya se llama blastocito expandido. ¿Y por qué se llama expandido? Porque empieza a perder capacidad, turgencia, dureza, la zona pelúcida. ¿Y qué va haciendo? Se va volviendo mucho más pequeña. Entonces, ¿qué se va expandiendo? Todo lo de adentro. Esa expansión y esa migración, esa expansión es necesaria, porque en el momento en que ya está en blastocisto expandido, nosotros esperamos a que ya esté por allá en el útero, ¿cierto? Ya bajando de los cuellos uterinos. Los cuernos uterinos, acuérdense que en los cerdos, ese reconocimiento se da desde los cuernos uterinos. Eso es muy importante porque miren que en el útero del cerdo, espere que la perrita me va a tumbar todo. En el útero del cerdo se alojan todos los lechones hacia un lado, incluyendo el útero y los cuernos. Pero digamos, cuando llevemos un bovino, no, él desciende completamente hasta el cuerpo del útero, donde hay una implantación allí. Listo. Entonces ya aquí ya tenemos esa zona pelúcida mucho más delgada, mucho más propensa al rompimiento. ¿Listo? Bueno. Hasta que en el momento en que ya estamos en el lugar casi propicio de donde estamos en el lugar propicio donde se va a dar nada más y nada menos que la explosión del blastocisto. Espérenme un segundito.
Entonces, miren que acá, ya cuando es la eclosión, es porque ya tenemos la protección de la zona pelúcida, ¿cierto? Que mírenlo acá. Y esa zona pelúcida desaparece casi que completamente. Entonces, por algún lado, por el lugar más débil, se empieza a salir ¿qué? Mírenlo acá que se lo había mostrado. Aquí se empieza el trofoblasto, mírenlo acá, el trofoblasto es el que se empieza a salir de la zona pelúcida, ¿cierto? Entonces, mírenlo acá, empieza ya a eclosionar y ese trofoblasto, ¿dónde va a estar? Va a estar en este momento en el endometrio. Entonces empieza a haber un contacto estrecho entre el trofoblasto y el endometrio de la madre. ¿Listo? Entonces, miren, se rompe la zona pelúcida, el blastocisto queda libre completamente, que es el blastocisto eclosionado, entonces sale así y ya esa zona pelúcida se pierde y queda ya es el embrión en estrecho contacto con el endometrio de la madre, ¿cierto? Muchas veces acá ocurren anomalías en la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Es ese clivaje hasta mórula, incluso en esa parte donde ya empieza el embrioblasto y el trofoblasto a migrar en esas células. Entonces, puede ser una que es la duplicación embrionaria. Aquí es que también nosotros podemos mirar en el momento en que vamos a transferir embriones, podemos decir, ¿cómo así? Es que pueden haber unos gemelos, ¿cierto? Que usted ya encuentra, son dos estructuras completamente independientes, o sea, dos embrioblastos, y esos dos embrioblastos porque van a dar origen a dos seres. Entonces ahí tenemos gemelos. Listo, esperen, yo me despido. Listo, entonces, entonces pueden ser gemelos. Si yo voy a hacer una transferencia de embriones pues, si yo veo un gemelo o dos embrioblastos completamente desarrollados, ese embrioblasto no, yo eso no lo voy a utilizar porque ya sabemos que unos gemelos no, ¿cierto? Y ya lo que es simétricos y asimétricos es porque ya muchas veces se da unos gemelares, uno viable y otro que se muere, ¿cierto? Y también se puede dar lo que cuando uno encuentra dos embrioblastos alargados, y los encuentra semijuntos. Y entonces hay unos que son simétricos y hay otros que son una cosita chiquita y uno grande. Entonces ahí es cuando ya empieza a ver que el embrioblasto no son dos estructuras separadas, sino que están juntas. Y ahí es donde vamos a empezar a ver esos gemelos fusionados, ¿cierto? Esos gemelos fusionados, como dice, simétricos y asimétricos. Simétricos muchas veces es que se están pegados. ¿Cómo es que se llaman? Ya me olvidó como bueno, cuando una persona sale pegada a otra, ¿cierto? Que eso son pues, cosas muy poco viables, eso pasa mucho en los animales, y simplemente pasa es porque el embrioblasto no fue un embrioblasto gemelar que empezó a volverse dos seres, pero quedaron pegados. Y cuando son simétricos, entonces encontramos dos personas completamente desarrolladas, pegadas una a la otra, y la otra es asimétricos, que es ese pedacito que tiene acá. Incluso en Doctor House hay una de esas que es un heterópagos o heterófagos, que es autócito y parásito, es decir, es como si usted tuviera otra persona pegada a uno, pero es muy chiquita. Entonces, así puede ser muy viable, hay animales que contienen eso, pero tiene un material genético completamente igual, pero es otro ser completamente diferente. Entonces, eso también pues son problemas que se dan ahí, sobre todo en la parte gemelar, ¿cierto? Entonces, si no se separan, si el embrioblasto forma dos y se separa, son gemelos. Si el embrioblasto se empieza a formar dos y son simétricos, entonces es un gemelo fusionado simétrico. Y cuando el embrioblasto empieza así, pero uno se vuelve chiquitico, el otro se vuelve grande, ahí tenemos un gemelo fusionado que es asimétrico. ¿Listo? Entonces miren esta foto, por ejemplo, aquí tenemos un gemelar fusionado simétrico, dos salieron completamente normal y miren lo que sale acá, eso no es viable. Obviamente eso no van a tener un buen desarrollo y van a morir. Bueno. Entonces, ¿cómo sabe el organismo materno que inicia la preñez? ¿Cierto? ¿Dónde más se puede implantar un embrión además del útero? Listo. ¿Y cómo se implanta? Entonces, empecemos con el reconocimiento. El reconocimiento, acuérdense que muchas veces no se sabe bien todo lo que está involucrando eso, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí unas moléculas involucradas en el reconocimiento de las diferentes especies, ¿cierto? Y momento del reconocimiento. Ese reconocimiento incluso también
muchas veces es mediado por especies, donde simplemente si un trofoblasto, que es el que se desprende de la zona pelúcida y empieza a tener una estrecha relación con el endometrio, es de especies diferentes, ese reconocimiento no se da. ¿Listo? Entonces también esto es un control de que no haya entre interespecies, crías interespecies. ¿Listo? Entonces, mire, el cuerpo materno debe saber que hay una gestación, ¿cierto? ¿Y por qué lo debe saber? Pues porque tiene que cancelar lo más rápido posible la producción de prostaglandina F2 alfa para que no melice el cuerpo útero. Entonces, miren que también ustedes pueden estar pensando, vea, un montón de preñeces mueren es porque se produjo prostaglandina F2 alfa. Ya había un embrión, el embrión descendió y cuando se fue a implantar, pues no se fue suficiente tiempo, mandó prostaglandina F2 alfa, le hizo el cuerpo lúteo, bajó la progesterona, pico de LH, una siguiente ovulación. No se dio esa preñez. Entonces miren que si no se da ese reconocimiento, pues simplemente sigue el ciclo. ¿Listo? Entonces miren el trofoblasto, que es el que se une, es el que comunica al útero y le dice, vea, yo estoy aquí, ¿cierto? ¿Y para qué? Para que no se produzca prostaglandina F2 alfa y continúe el cuerpo lúteo produciendo progesterona durante todo la preñez, para que el útero no rechace al embrión. ¿Listo? Entonces, la comunicación es muy molecular, ¿cierto? ¿Qué es molecular? Yo aquí no me voy a centrar y la verdad es que desconozco bastante del tipo de receptores, pero es algo muy similar a las ZP3 y ZP2. Son simplemente moléculas tanto en el tropoblasto como en el endometrio, que hay un reconocimiento en términos de receptores para desencadenar todo ese reconocimiento, ¿cierto? Y lo más importante es que esa comunicación molecular que le dice, ve, aquí estoy yo, va a generar cambios endocrinos, ¿cierto? Va a generar cambios endocrinos. Listo. Entonces, ustedes saben, si no hay un embrión, no hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, se produce prostaglandina F2 alfa y la prostaglandina F2 alfa va a hacer luteólisis. Listo, no hay preñez. Por eso es tan importante el reconocimiento. Permiso. Entonces, entre las sustancias que se han identificado para el reconocimiento del trofoblasto ante el endometrio de la madre, el interferón tau, ese es cierto que lo ven aquí, interferón tau, es más o menos que 12 días de gestación, el trofoblasto produce ese interferón tau y ese interferón tau a nivel molecular va a unos receptores y en esos receptores donde dice, venga, inhibe la síntesis de prostaglandina F2 alfa. ¿Listo? Entonces va a decir, no me produzca prostaglandina F2 alfa. ¿Listo? Aquí más o menos es una imagen donde podemos ver, esta es mucho más compleja. Es una imagen donde no solamente tiene en cuenta el interferón tau, que es el único que yo quiero que se aprenda, sino que tiene también en cuenta unas interleuquinas. Pero miren, el interferón tau es producido por el ovocito, ¿cierto? Perdón, por el embrión. ¿En dónde? En ese trofoblasto. Entonces, ese interferón tau comunica al endometrio y genera una reacción, ¿cierto? Una reacción donde bloquea la prostaglandina F2 alfa. ¿Listo? Y a su vez el endometrio tiene un reconocimiento hacia el trofoblasto, ¿cierto? Hacia el embrión, que es a partir de las interleuquinas. Y esas interleuquinas también estimulan, ¿cierto? A través de unas proteínas propias del embrión, estimula la producción de ese interferón tau. Entonces, ¿yo qué necesito que se aprendan acá? Uno, que el reconocimiento sea a nivel molecular y sean por unas sustancias. Que esas sustancias en bovinos se llama interferón tau, ¿cierto? Y que a su vez hay un reconocimiento de parte del embrión hacia el embrión, que en este caso son interleuquinas. ¿Y cuál es la finalidad de eso? La finalidad de esto es que se bloquee la prostaglandina F2 alfa. ¿Y quién estimula estas interleuquinas? Pues la producción de progesterona que se está produciendo en este momento porque hay un cuerpo lúteo. Entonces,
La progesterona le dice al endometrio, venga, usted está apta para una preñez. Entonces ella empieza a liberar interleuquinas por si llega algún embrión. Y llega un embrión y esas interleuquinas estimularon al embrión y el embrión empieza a liberar interferón tau. Y ese interferón tau a su vez involucra al endometrio y se reconocen. Entonces mire, las interleuquinas siempre son liberadas por el endometrio, cada que hay un ciclo, cada que hay un cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo produce progesterona, mírenlo acá, progesterona, inmediatamente se producen interleuquinas, independiente si haya o no embrión, pero miren que se da un ciclo. Las interleuquinas estimulan el embrión produce interferón tau, el interferón tau estimula el endometrio cancela la prostaglandina F2 alfa para dar el reconocimiento. ¿Listo? Muy bien. Bueno, en porcinos no se deja de producir la prostaglandina F2 alfa. La prostaglandina F2 alfa efectivamente sí se produce, pero lo que hace es desviarla. Yo ahorita les había dicho que a veces se desvía. Entonces, lo que hace es que este trofoblasto produce algo similar al estrógeno, ¿cierto? Es algo similar al estrógeno, ¿cierto? Es un tipo de estradiol. Y ese tipo de estradiol lo que hace es que le dice al endometrio, venga, no me tire la prostaglandina F2 alfa, no me la tire, por favor, al torrente sanguíneo. Tíremela para otro lado. Entonces la vuelve exocrina y no endocrina. Entonces la vuelve la exocrina, no llega hasta el ovario, ¿cierto? Entonces cancela la prostaglandina F2 alfa, es más bien evitando que vaya hacia donde va. ¿Listo? Entonces esa es la forma. Es un tipo de estradiol que a su vez simplemente desvía y ya empieza a ver la implantación del montón de lechoncitos que vienen en camino. ¿Listo? Esto simplemente está mostrando cómo el estrógeno que produce el endometrio va a ir a estimular que simplemente la prostaglandina F2 alfa, en vez de ir endocrina al torrente sanguíneo y vaya al cuerpo lúteo, simplemente vaya exocrina y no tenga ningún efecto. En equinos no se sabe muy bien qué es lo que funciona para eso, ¿cierto? Pero más o menos son 20 días descendiendo. Mire que en equinos todo es más complicado en términos de implantación, de reconocimiento e implantación. Entonces, para el solo reconocimiento son 20 días, mientras estamos esperando en un bovino más o menos unos 12 días, ¿cierto? Esos tiempos son importantes en transferencia de embriones porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando metemos el embrión tenemos que esperar un tiempo prudente que no se haya producido prostaglandina F2 alfa. Entonces, 12 días en bovinos, más o menos 20 días en equinos, en cerdos no lo sé. Entonces, migra y en el día 20 empieza a haber este reconocimiento, ¿cierto? Han reconocido que como los cerdos produce el trofoblasto, produce estradiol. Entonces sabemos que es similar como los porcinos, que ese estradiol que produce el embrión puede, pero no se sabe, puede que simplemente la prostaglandina F2 alfa la mande para otro lado como hacen los cerdos. Pero también produce la gonadotropina coriónica equina, ¿cierto? Que induce la gonadotropina coriónica equina, que lo que va a ayudar a hacer es que también dice, vea, aquí en este momento, coja ese cuerpo lúteo que hay ahí y conviértalo en un cuerpo lúteo conformado y listo para una preñez, ¿cierto? Entonces induce la ahí está mal escrito, leutenización, ¿cierto? Que es coger el cuerpo lúteo y volverlo un cuerpo lúteo formado y estructurado para la producción de progesterona durante toda la preñez. Entonces es vital, ¿cierto? No se sabe bien cómo es el reconocimiento, pero sí se sabe que produce dos hormonas con seguridad, entre ellas una para bloquear la prostaglandina F2 alfa y otra que es la gonadotropina coriónica equina, que es necesaria para que haya un cuerpo lúteo maduro y productor de progesterona durante los 11 meses que dura la gestación de un equino. Muy bien. En caninos y felinos tampoco se reconoce.
En la perra el reconocimiento no es crítico, es fácil y siempre el cuerpo lúteo se mantiene durante todo el diestro, ¿cierto? Así no haya preñez. Entonces ya tenemos un cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo va a estar mucho tiempo, ¿cierto? Independiente con o sin prostaglandina, pues no necesita prostaglandina F2 alfa por mucho tiempo porque tiene un diestro muy largo. Entonces, simplemente está el cuerpo lúteo y no hay, el reconocimiento se da, pero no hay una producción como un bloqueo de la prostaglandina F2 alfa. ¿Por qué? Porque este cuerpo lúteo no se va a alisar hasta mucho después, entonces le da tiempo a la perra para que haya implantación y para que haya un desarrollo pues embrionario. ¿Cierto? En la gata hay una ovulación inducida, que acuérdense que las espículas del pene del macho, esa ovulación hace que el desgarre genere la ovulación, ¿cierto? Que ya lo habíamos hablado antes. Entonces después de la ovulación que se da más por una ovulación inducida, eso nos hace pensar en algo. Uno, no necesitamos un pico de LH. ¿Sí la pillaron? El pico de LH es el que va a dar la ovulación en la mayoría de animales, en la gata no. Va a ser por las espículas del macho y por unas hormonas que se sueltan del estrés, pero no por un pico de LH. Entonces eso hace que ella no necesite soltar prostaglandina F2 alfa para alisar el cuerpo lúteo para que haya pico de LH. Entonces en la gata tampoco tenemos ese problema, al igual que los equinos. Simplemente, como la ovulación no fue inducida, se mantuvo el cuerpo lúteo y ya. Entonces no vamos a necesitar como un reconocimiento que me bloquee la prostaglandina F2 alfa, ni en perros ni en gatos. Listo. Entonces, aquí hay un resumencito, más o menos, vea aquí que no lo sabía. Entonces, en rumiantes en interferontado, más o menos de 14 a 17 días, es donde más fácil puede perderse porque se produjo prostaglandina de F2 alfa porque no hubo reconocimiento. Porcinos por estradiol de 11 a 12 días, equinos de 12 a 14 días, pero se va hasta 20. Roedores, humanos, esta se llama gonadotropina coriónica humana, como la de equinos, ¿cierto? Y en caninos felinos no es necesario eso porque no tenemos problemas con el cuerpo lúteo que mantenga una gestación. ¿Listo? Bueno, entonces, y ya llegamos por último a la implantación. Entonces, ¿la implantación qué es? La implantación es en el momento en donde ya el trofoblasto genera una relación estrecha con el endometrio de la hembra. Y esa relación estrecha comienza con una cosa que se llama alimentación histotrófica. Entonces, histo es tejido. ¿Qué significa la alimentación histotrófica? Entonces, yo les hablé por allá del lactógeno placentario. El lactógeno placentario, acuérdense que fue una hormona que servía para la alimentación histotrófica y el lactógeno placentario lo que hace es estimular que las células del endometrio comienzan a producir una cosa que se llama leche uterina. Entonces miren que todavía no hay una relación entre la sangre de la hembra, de la mamá con el embrión. Eso hace que ese embrión tiene que estar alimentándose, pero es de las células. Por eso se llama histotrófica. Entonces, por un tiempo, esas células del endometrio van a estar alimentando el embrión. En el momento en que ya hay una perfusión, una entrada grande del trofoblasto al endometrio y toca los vasos sanguíneos, ya cambia inmediatamente el tipo de alimentación, ¿cierto? Pasa de ser histotrófica a ya una alimentación netamente plasmática, ¿cierto? Entonces el embrión se alimenta por difusión de sustancias que producen el endometrio y sus glándulas, ¿cierto? Entonces todas esas glándulas endometriales producen leche uterina, que son nutrientes para alimentar ese embrión, ¿cierto? Entonces ese embrión comienza a aumentar de tamaño, y ese trofoblasto sigue metiéndose por allá en el endometrio, ¿cierto? Y la alimentación histotrófica se queda cortica. Entonces ya el embrión empieza y se aloja y ya lo empieza a engullir, es el endometrio. Entonces el embrión empieza y se queda quieto. Y ya empieza el endometrio también a fagocitar, pues fagocitar no es la mejor, a cubrir con sus células el embrión completamente, ¿cierto? Y ahí ya se quedó quieto y ahí es donde va a ocurrir toda la preñez. ¿Listo? Entonces, como les acabo de decir, tanto el trofoblasto como el endometrio van juntos haciendo esa unión
alimentaria del embrión y de la madre, ¿cierto? Eso ya es implantarse ahí, ¿cierto? O adherirse, porque acuérdense que la implantación es más en primates y más una adherencia en cerdos y bovinos y equinos. ¿Listo? Entonces esa unión del corion, que era el trofoblasto, con el endometrio, ¿cierto? Esa es la implantación. Y solamente hay implantación, lo que les venía diciendo, en carnívoros, primates y roedores, porque esa implantación de verdad es estrecha sanguíneamente. Y por eso es que también cuando veamos tipos de placentación, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que en ese tipo de placentas hay unas muchas más estrechas que otras en términos de capas histotróficas. Entonces, diferentes capas histológicas, perdón. Entonces, por ejemplo, un carnívoro tiene casi que una penetración entre 6 capas de tejido, donde los hace que la relación es súper estrecha. Entonces, por eso también cuando una mujer tiene un hijo dada a luz, van a ver que hay un rompimiento de ese endometrio y hay bastante sangrado, diferente de una vaca, donde una vaca simplemente tenemos los placentomas, que los placentomas es esa adherencia más no implantación. Entonces un placentoma son 2 porciones, una hecha por el endometrio y otra hecha por el trofoblasto, ¿cierto? Que ya es el corion. Entonces, ¿qué va a hacer ese placentoma? Unos se van a llamar carúnculas y los otros se van a llamar cotiledones y esos son los que van a formar esa relación estrecha, pero con muy poco nivel de sangre, ¿cierto? Y muy pocas capas entre ellos. Entonces, el rompimiento y también cuando sale la placenta de una vaca es un proceso mucho más sencillo que en el de una madre, pues, o el de un primate. Listo, esa es la diferencia muy clara entre implantación y adherencia. Entonces, ojo con eso. Listo. Entonces, por eso en porcinos, equinos y rumiantes se llama adhesión. Listo, entonces, ojo acá. El periodo de implantación toma unos días, ¿cierto? Entonces, en bovinos 30 a 35 días. Esa implantación, hasta la implantación es donde nosotros podemos decir, antes de que se implante hay mucho riesgo de una pérdida. Después de una implantación disminuye drásticamente la pérdida de una cría. Entonces, miren, bovinos 30 a 35 días, porcinas de 14 a 26 la implantación. Ahora vean los equinos, ese es el que me quiero enfocar. Los equinos de 40 a 100 días. Entonces son 40 días de implantación más 20 de reconocimiento. Entonces incluso la zona pelúcida del embrión en un equino permanece mucho tiempo intacta y esa vaina 100 días rebotando por todo el útero de la madre, ¿cierto? Eso hace que sean altamente susceptibles a pérdidas de las crías, ¿cierto? Miren que el resto de animales son mucho menos días, perdón, que en la yegua. Entonces hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con la parte de alimentación, con la parte hormonal, con la parte de manejo, en un animal que va a tener 80, 100 días, un embrión rebotando por todo lado, esperando a ser reconocido e implantado por el endometrio. Listo. Muchas veces también se presentan pues diferentes anomalías en ese proceso de la implantación y es que uno se alojan donde no es. Entonces puede ser tanto abajito del ovario, puede ser en el útero bien abajo a nivel abdominal o puede ser en el oviducto, ¿cierto? Ese tipo de implantaciones son implantaciones que muchas veces no son viables porque no generan o se vuelve un parto distóxico. Y otras veces es que simplemente, acuérdense que puede haber que cae el ovocito, hay una preñez y cuando se va dando la implantación, implanta demasiado. Entonces también queda muy adentro y eso tiene unos problemas y unas consecuencias bastante difíciles. Y hay otra implantación que puede ser en el cervix, ¿cierto? Ese es muy complejo. Estas anomalías no las vamos a encontrar mucho a nivel de animales, pero si se encuentra más en cerdos. Listo. Entonces, en el útero, ¿cierto? Ya tenemos, mire que esto ya todo lo hablamos, tenemos una etapa embrionaria donde pasamos de cigoto, mora, blastocisto y reconocimiento de la gestación. Y acuérdense que este blastocito, embrioblasto y trofoblasto. Luego tenemos la etapa embrionaria implantatoria. Entonces, en ese nos vamos a dar cuenta que ya empieza lo que es la gastrulación, neuración y organogénesis, ¿cierto? Y eso simplemente son las modificaciones que va sufriendo, que ya vamos a ver las imágenes de cómo ese embrión se va modificando y va formando lo que es un cuerpo, ¿cierto?
Y ya después tenemos la etapa fetal, que ya es cuando se desarrolla un embrión, un feto. ¿Y qué es un feto? Un feto se denomina como ya un reconocimiento de los diferentes órganos y un funcionamiento principalmente del corazón. ¿Listo? Entonces vuelvo y muestro aquí otra imagen donde tenemos el cigoto, luego empieza 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8 blastómeros, mórula, ¿cierto? Y en esa mórula ya viene el blastocisto, y ese blastocisto es donde empieza a migrar, ¿cierto? Este es un corte desde afuera, este es un corte transversal. Listo. Luego, entonces miren, el botón embrionario, la zona pelúcida, el blastocele, que ahorita vamos a ver bien qué es el blastocele, es simplemente este espacio que hay aquí adentro, porque ese blastocele también van a ocurrir cosas, y el trofoblasto, que es el que se va a formar en el corion o en la placenta, ¿listo? Entonces ese trofoblasto en el momento en que se rompe, y si miren aquí una imagen real, se rompe para liberar, porque la zona pelúcida se desintegra, y este trofoblasto es el que va a formar esa implantación estrecha con el endometrio. Listo. Entonces aquí tenemos, yo quiero mostrarles primero esto. Entonces, en el momento en que nosotros teníamos ese embrioblasto, mire que ese embrioblasto, que era una parte migrada hacia un lado, empezó a formar esto, mírelo. El embrioblasto, mírelo aquí mejor. Eso. El embrioblasto es este. Y ese embrioblasto, mire que tomó unas porciones. ¿Qué son esas porciones? Una que está externa, una que está en el medio y una que está dentro. Por eso se llama meso, endo, ecto, meso y endo. Entonces, ectodermo, mesodermo y endodermo. Esas 3 porciones del embrioblasto que se ven muy bien acá van a generar todo lo que nosotros conocemos como los sistemas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el ectodermo, ecto, afuera, ¿cierto? Ectodermo va a generar todo lo que es el pelo, las pezuñas, sistema nervioso y toda la piel, ¿cierto? El mesodermo, todo lo que está en la mitad. Mire que ellos simplemente por la posición, acuerden que eran células totipotentes, y ellas simplemente por la posición en la que se encuentra, esa posición les va a asignar una misión que es formar ciertas partes específicas de un embrión. Entonces miren el mesodermo. El mesodermo va a formar todo lo que son tejido muscular, liso estriado y cardíaco, toda la parte circulatoria, ¿cierto? Corazón, sangre, vasos linfáticos, tejido conectivo, hueso, cartílago, ligamentos, tendones, todo el mesodermo. Y el endodermo, si nosotros miramos así, mirando así como de arriba de esa imagen que yo les tengo ahí, yo es que estoy viendo un hueco, una luz. Esa luz es la misma que yo les dije por allá en nutrición, que si yo pienso en el sistema gastrointestinal, y si yo mirara para arriba y mire que uno es un tubo desde la boca hasta el recto. Eso es que simplemente es un tubo interno, que ese es precisamente el que va a formar el endodermo. Entonces, ¿el endodermo qué es? El sistema digestivo, ¿cierto? Glándulas e hígados. Entonces, dependiendo de dónde están, ectodermo, todo lo de afuera, ¿cierto? Piel, sistema nervioso, pelo, pezuñas. Toda la parte del mesodermo es lo que vamos a formar: músculo, corazón, sangre, linfáticos, tejido conectivo, cartílago, ligamento, etc. Y por último tenemos el endodermo, que es el sistema gastrointestinal. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo se va a ir formando eso? Pues va a empezar a ver unos movimientos propios de unas migraciones que se van dando. Entonces, miren cómo nosotros tenemos aquí tenemos el disco embrionario. Ese disco embrionario es estas 3 estructuras del mesoendo y intestino. ¿Y qué va a ir pasando? Mire, ese disco embrionario va a ser esto, mire. Y se va a voltear para arriba, ¿cierto? Mire el disco embrionario, mírelo acá, y mire cómo se cogió esta parte. Mire, la línea roja es esta misma línea roja. Entonces él empieza a engullir y a doblarse el disco embrionario. Mírelo acá cómo se ve bien. Aquí tenemos, se empiezan a formar unos pliegues. Este disco embrionario es nada más y menos que el mesoendo y ectomeso y endo, todo el embrioblasto.
Y ese embrioblasto, mire cómo se va engullendo la parte verde hacia afuera hasta que hace esto. ¿Y qué se está formando aquí? Pues uno, la placenta. Y dos, se está formando el espacio amniótico. ¿Qué es el espacio amniótico? Donde está el líquido amniótico. ¿Y qué es el líquido amniótico? Pues es el líquido que está en estrecho contacto con el feto. Listo. Y aquí se hace también el saco vitelino y todo este que es el alantoideos, que es una de las capas que uno puede ver, por ejemplo, cuando una vaca tiene una cría. Entonces, mire que ellos salen, tiene una placenta, esa primera placenta se rompe, sale algo de líquido, pero por dentro todavía está el terreno lleno de líquido. Y esa es la segunda capa, que ahí ya sí sale el ternero. Y esos son esas dos. Está el alantoideo y el amniótico, que son las dos capas placentarias, por ejemplo, de los bovinos. Listo. Entonces, lo mismo, aquí tenemos el embrioblasto, tenemos el trofoblasto, tenemos aquí en toda la parte, perdón, tenemos aquí este espacio vitelino que se va a volver parte también de ese líquido placentario y mire cómo va migrando. Entonces aquí lo tenemos, pero acuerde que él se va engullendo hacia el otro lado. Entonces que yo me pasé por aquí, yo creo que tengo una, no, no la tengo acá. Entonces aquí estamos viendo la implantación. Listo, devolvámonos un poquito. Tenemos aquí el embrioblasto, trofoblasto y lo que es todo el blastocele como tal. Entonces el blastocisto, perdón. Este empieza, todo esto que ven ustedes aquí de color como rosado es el endometrio. ¿Y ese endometrio qué tiene? Tiene capilares sanguíneos, que son toda la irrigación sanguínea, y tiene las glándulas endometriales, que son las que se van a encargar de la alimentación histotrófica. Entonces comienza, primero se empiezan a unir, ¿cierto? En ese momento en que se une el trofoblasto con el endometrio, empieza a haber una implantación, que es esa entrada del trofoblasto hacia el endometrio. Listo. Y aquí, mire que ya se empieza a diferenciar, mire que cambió de color acá, ¿sí ven? Entonces ya tenemos aquí el ecto, meso y endodermo. Listo. Entonces seguimos y mire, ya empieza también esto del endometrio a engullir el, el embrión como tal. Y mire que aquí claramente ya se empezó también otra vez el ecto, endo y meso y endodermo. Ese mesodermo también empieza a abrir una cavidad en el mesodermo. Y en ese mesodermo se empieza a abrir esa cavidad es para formar la cavidad amniótica, es decir, donde va a ir alojado el botón embrionario. Y el botón embrionario, que es el embrión como tal, que ese botón embrionario está hecho de estas 3 celulitas que hay acá. Listo. Entonces, miren, aquí ya estamos, esto es una implantación humana. Entonces, por ende, mire que el endodermo, perdón, el endometrio de la madre ya está completamente por fuera, es decir, engulló completamente. Eso no pasa en cerdos y en bovinos y en equinos, que es más un contacto diferente. Este es un contacto muy estrecho. Entonces, aquí donde ya tenemos, miren, otra vez tenemos aquí el ecto, meso y endo, ecto, meso y endo. Esa cavidad amniótica se empieza a generar, empieza a llenarse de líquido a través de, mire, todos estos vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos ya empiezan a alimentar ese embrión, ¿cierto? Y a darle suficiente nutrientes para que él siga creciendo. Y aquí ya tenemos una implantación, ¿cierto? Ya está muy desarrollada, ya tiene mucho vaso sanguíneo alimentando eso. Se forma tanto la cavidad amniótica, ¿cierto? Ya todo esto es el botón embrionario y también tenemos todo, simplemente me importa aquí la cavidad amniótica y a ver qué se me escapa por aquí, no, nada más. Y este ya es como una implantación completa de los vasos sanguíneos, del embrión, etcétera, ¿cierto? Y aquí, pues estos hermanos, tercera semana, ya tenemos aquí todo el amnios, el líquido amniótico acá y miren aquí, mesodermo, ectodermo y endodermo, ¿cierto? Mire qué bonito, cómo se va formando esto. Y este es el saco vitelino. Ya habíamos dicho que se deriva del ectodermo, entonces epidermis, melanocitos, glándulas sebáceas, pelos, uñas, glándulas mamarias, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, retina, cristalino, epitelio anterior de la córnea. Luego tenemos el mesodermo, no, esto todavía es ectodermo. Hipófisis, tiroides, olfatorio, esmalte de los dientes, parte distal del canal anal, o sea, todo lo de afuera. Todo lo de afuera es la parte del ectodermo. ¿Listo? Luego del mesodermo tenemos parte de piel, músculo, sangre, vaso,
conducto eyaculador, vesícula seminal, uréter, todo. Y del endodermo ya tenemos la parte de la cavidad bucal, lengua, faringe, laringe, sistema respiratorio, todo el hueco de adentro, ¿listo? Vejiga, uretra, próstata, vagina, etc. Y mírenlo aquí entonces cómo va quedando. Ya llega en un momento donde todo lo amarillo es el tubo, que es el endodermo, perdón, es el endodermo. Luego tenemos el mesodermo, que es toda la parte cardíaca, músculo, etcétera. Y luego tenemos el ectodermo, que miren la parte de afuera. Y ahí ya se empieza a dar una migración y una forma de feto. ¿Listo? Entonces aquí es como una imagen pues ya real de esa misma foto que les acabo de mostrar. Un feto ya más desarrollado. Un feto mucho más desarrollado ya con un corazón funcional. Y listo. Bueno, muchachos, entonces vayan estudiando ese. Y cualquier duda las van anotando como siempre. Y aquí faltaría entonces tipos de placentación y la parte de palpación. Entonces, esa va para la otra clase. Y bueno, así quedamos. Un saludo grande y por favor anoten todas las dudas. Sí, me perdió.